Ahí estamos. Queridos hermanos, queridos seminaristas, queridos hermanos sacerdotes que siguen esta transmisión sábado a sábado, la aproximación bíblica. Este día los saludo desde la parroquia San Andrés Xecul, que está al occidente de Guatemala, en Totonicapán. Y aquí estoy desde hace unos días predicando la novena en honor a San Andrés Apóstol. Desde esta bonita parroquia colonial voy a hacer esta mañana la aproximación bíblica correspondiente a la gran solemnidad de Cristo Rey. La primera cosa que tenemos que poner clara es que la categoría Rey y la categoría Reino corresponden a la mentalidad de la época antigua. En la época antigua es que hubo reyes y reinos, ¿verdad? Desde el gran imperio asirio, que tuvo sus grandes emperadores, Tiglat-Pileser III, Salmanasar V, Sargón II. Estos hombres, que fueron grandes emperadores antiguos del imperio asirio, fueron hombres que tuvieron gran poder, gran dominio y que se autodivinizaron ante el pueblo, se declararon dioses. Entonces fíjense, Israel surge en medio de un ambiente, social, un ambiente cultural, donde es común hablar del rey asociado con las divinidades y hablar de su reino. El reino y el imperio de Asiria fue un reino enorme, poderoso, duró un montón de tiempo. Luego el reino de Babilonia, el gran Nabucodonosor. Luego el reino de Persia, con sus grandes emperadores, que también se divinizaron a su debido momento. Y luego en Israel, ¿verdad? Israel no tuvo reyes. Israel, como es el pueblo que surgió por voluntad de Dios, tenía la conciencia de que su rey, quien dirigía su vida y la historia, era Dios, y por lo tanto no necesitaban un rey humano. Había líderes, ¿verdad? Como por ejemplo Moisés, que lideró todo el camino por el desierto después de haber salido de Egipto. Hubo líderes como Josué, que lideró la conquista de la tierra prometida. Hubo grandes líderes como Samuel, que fue el último juez de Israel, el primer profeta de Israel. Y fue Samuel el que, con mucha tristeza, tuvo que consagrar al primer rey de Israel. Por petición de los ancianos, le dijeron: queremos que nos des un rey como los demás pueblos tienen reyes. Samuel no quería, pero Dios le dijo: bueno, si te piden un rey, dáselo. No es a ti al que rechazan, sino que es a mí. Y es así como surge la monarquía en Israel. El primer rey fue Saúl, el segundo rey fue David y el tercer rey fue Salomón. Y después de la muerte de Salomón se dio la división del reino. El reino del norte, que tomó como capital Samaria, y el reino del sur, que tomó como capital Jerusalén. Entonces, toda esta mentalidad está de fondo al hablar de reino de Dios y al pensar en Cristo como rey. Es mentalidad antigua. Pero a la luz de la palabra de Dios, especialmente de la liturgia de este domingo, ¿qué significa que Cristo sea rey? Ustedes no vayan a caer en el error de pensar que Cristo es rey al estilo de los grandes emperadores asirios, de los grandes emperadores persas o de los grandes emperadores romanos. No. Jesús es rey de otro modo, no de un modo humano, sino según el modo de Dios. Y el primer prototipo, el primer modelo de este reino lo encontramos en la primera lectura del libro del profeta Daniel, donde dice el profeta: yo, Daniel, tuve una visión nocturna, vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Hijo de hombre. Ya el domingo pasado explicaba un poco sobre el significado de esta expresión, hijo de hombre. Se refiere al hombre perfecto, el hombre ideal, el hombre como fue sacado, como salió de las manos creadoras de Dios, sin inclinaciones malas, sin ambiciones, sin codicias y mucho menos con intención de divinizarse. Porque ese es el gran problema de los reyes antiguos y de toda persona humana que alcanza una posición alta, termina divinizándose, se cree Dios. Ese es el pecado original.
Serán como dioses, le dijo la serpiente a la mujer cuando le ofreció el fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Cuando se utiliza la expresión hijo de hombre, se refiere al hombre perfecto, exactamente como salió en el estado en que fue creado por las manos poderosas de Dios. Ningún humano sobre esta tierra alcanza esta categoría hasta llegar a Jesucristo. De hecho, Jesucristo se aplica a sí mismo el título Hijo del Hombre. Y en el Evangelio que toca leer este año, en la fiesta de Cristo Rey, es el Evangelio de San Juan en el capítulo 18. Y aquí ustedes van a poder comparar perfectamente los dos modos de ser rey, el modo de Pilato y el modo de Jesús. Al mundo le gusta el modo de Pilato, pero no es el modo de Dios. Casi a nadie le gusta el modo de Jesús, el modo de ser rey. Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús no le contesta, sino que Jesús le contesta con otra pregunta. ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho de mí? Porque Jesús, si se trata de ser rey de los judíos, Él puede perfectamente decir que sí. Pero, fíjense, si Jesús dice que es rey de los judíos, Pilato va a entender que Jesús, al querer proclamarse rey, está en oposición al emperador. Está en oposición al imperio romano que tiene doblegado al pueblo de Israel en ese momento. Entonces Jesús no le contesta ni sí ni no. Eso lo dices por tu cuenta o otros te lo han dicho de mí. ¿Me conoces o es lo que has oído de otras personas? Esto es importante para nosotros, porque muchos de los cristianos católicos de Jesús solamente han oído, pero no lo conocen. Es necesario conocerlo. ¿Quién es? Pilato no lo conoce. Por eso Jesús le pregunta, ¿eso lo dices por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato le responde, ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Y Jesús le contesta, mi reino no es de este mundo. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Quiere decir que el reinado que Jesús viene a ejercer sobre la humanidad no es según el modelo del mundo, según el modelo de estos emperadores de los que les he hablado, tanto los emperadores asirios, los emperadores babilónicos, los emperadores persas, los emperadores romanos y todos aquellos que han tenido dominio sobre la humanidad de manera arbitraria. No, mi reino no es de este mundo, es decir, el reino de Cristo sí comienza en el mundo, pero no es según las categorías del mundo. Y por eso entre Pilato y Jesús hay una gran diferencia. Pilato es el procurador de Jerusalén, nombrado por el emperador de Roma. Y Jesús es el rey de los judíos, el rey del universo. Hay una gran diferencia. El reino de Pilato termina. De hecho, ahora no existe nada de Pilato. Y nosotros lo recordamos porque aparece en los evangelios, sino porque ni lo recordáramos a Pilato. En cambio, Jesús sigue reinando permanentemente hasta que llegue el final de los tiempos. ¿Ven la diferencia entre los dos modos de reinar? Y aquí, en este diálogo entre Pilato y Jesús, quien tiene el poder, quien tiene el dominio en la mano, quien está vestido elegantemente es Pilato. En cambio, Jesús está azotado, corona de espinas, una túnica roja de burla. Humanamente no es una figura atractiva. Entonces, si nosotros vemos las dos figuras, la de Pilato y la de Jesús, nos parece más atractiva la de Pilato. Pero fíjense que el modelo que se nos presenta es el modelo de Jesús, que su reino no es de este mundo, no es según las categorías de este mundo, no es según los intereses humanos de aquellos que están al frente, de aquellos que dominan, de aquellos que oprimen. Pilato le dijo, ¿con que tú eres rey? Y Jesús le contesta, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo nací, vine al mundo para ser testigo de la verdad, y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y aquí es otro elemento importante, el concepto de verdad. ¿Qué entendemos nosotros por verdad? Los filósofos nos enseñaron que verdad es la adecuación entre el intelecto y la cosa. Eso es verdad, la adecuación entre el intelecto y la realidad. En el Evangelio no. Cuando Jesús habla de verdad, no se refiere a una categoría abstracta mental,
sino que cuando en el Evangelio se habla de verdad, se habla de una persona, que es la persona de Jesús. El mismo Evangelio de San Juan también nos presenta a Jesús diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, cuando Jesús dice: yo he venido para ser testigo de la verdad, está haciendo referencia a su propio misterio, a su propia identidad. Es el que conoce al verdadero Dios y el que puede transmitir el conocimiento del verdadero Dios. En el mundo hay muchas verdades, son verdades relativas que hoy están y mañana ya no. Hay una verdad que permanece, la verdad de Jesús. Para terminar, decirles que en la liturgia, esta solemnidad de Cristo Rey, en el último domingo del tiempo ordinario del año litúrgico, es un anticipo de lo que esperamos que suceda al final de los tiempos. Así como al final del año litúrgico celebramos a Cristo Rey del universo, al final de los tiempos Cristo vendrá como Rey de todas las cosas, como Rey y como Juez. Vivamos este reinado de Jesús, no según las categorías del mundo, sino como Jesús lo ha hecho, el modelo de Jesús por encima de cualquier otro rey que haya gobernado sobre la faz de la tierra. Que el reino de Dios venga sobre todos nosotros. Feliz domingo para todos y que pasen una bonita semana.